convivir en armonía, en sociedad, estuvo conectado por nuestro cordón umbilical, la madre, de nuestra madre naturaleza, y construir desde lo aprendido nuestro mejor regalo. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, muy agradecida de que estén aquí el día de hoy con nosotros en un nuevo video. Estamos con nuestra querida Nati. El día de hoy vamos a grabar lo que es una sesión de masaje tratando o guiando hacia una sanación con nuestra madre para poder sanar relaciones del pasado, de nuestra infancia, que nos permitan avanzar hacia mejores relaciones más sanas con nosotros mismos, con nuestro entorno y parejas. Espero sea mucho de su agrado. El día de hoy estamos vestidos de blanco pureza y rojo pasión, rojo de madre, rojo de amor. Vamos a utilizar lo que es elementos de la naturaleza, de la tierra, que están conectados y ligados desde nuestro interior a la madre, no solo desde el plano espiritual, sino también desde nuestras raíces. Vamos a usar lo que son pétalos y también un instrumento de maderoterapia para poder guiar energías y poder también, el objetivo, llegar a un masaje profundo que nos permita sentirnos bien con nosotros mismos. Si es que lo pueden practicar en casa de mejor manera. El día de hoy le mando un saludo muy fuerte y especial a Artsai, que nos ve desde España. Hemos estado conversando. Un saludo y un abrazo muy fraterno para ti y para todos nuestros televidentes. Vamos a continuar. Muy bien. Vamos a comenzar primero con el roce superficial de nuestro tacto. Para igualar nuestras energías. Vamos entrando en calor. Vamos a transmitir calor y amor. Vamos a trabajar piel a piel con un poco de aceite que vamos a colocar. Dispersamos por todas nuestras manos para poder trabajar desde los pies, dando una atención especial, ya que es aquí esta parte de nuestro cuerpo que carga todo nuestro peso, no solo corporal, sino también de nuestras emociones. Entonces vamos a consentir un poco esta área con un ligero masaje podal en dirección de nuestro pulgar y cada dedo, para poder trabajar en sentido ascendente. Vamos a comenzar aquí concentrándonos, respirando y poder, mientras respiramos profundamente, vamos recordando, vamos a hacer una revisión introspectiva para poder sanar ese dolor que llevamos con mamá. Hay muchas cosas de la vida, por A o B motivos, razones y circunstancias, que muchas veces no depende de nosotros cómo nos hemos criado,
cómo hemos vivido nuestros primeros años de vida, que influyen y tienen una gran repercusión en nuestra vida adulta, desde la formación de nuestros pensamientos, conductas arraigadas en nuestro subconsciente, que muchas veces inconscientemente determinan nuestra conducta en nuestras relaciones, desde la propia con uno mismo hasta el exterior, con las personas que socializamos, nuestras parejas, nuestros familiares, amistades. Vamos a ir analizando. Muchas veces no reconocemos un error, no reconocemos un daño y pasamos y crecemos. El tiempo pasa y a veces no somos conscientes de aquello que tenemos, de aquello que vivimos y nos afecta en nuestro día a día. Si bien es cierto, no fuimos responsables de nuestros primeros años de vida y todo lo que influyó, pero sí somos responsables de nuestro yo de adulto. Sanarnos, perdonar para poder avanzar es la forma más bonita de amor propio que podemos tener, que nos permita convivir en armonía en sociedad, en pareja. Somos nuestra mayor responsabilidad. Nuestro cuerpo es nuestro templo a cuidar y vamos a transmitir ese calor. Si tal vez nos hizo falta, lo vamos a transmitir desde la raíz, desde la planta, con amor. No fuimos escritores de nuestro inicio, pero sí de nuestro final. Cada acción en nuestra vida, consciente y adulta, nos lleva a crear aquello que queremos lograr hasta que nuestros días lleguen a su final. Somos una pequeña brevedad de tiempo. La vida no es una eterna felicidad, pero sí un aprendizaje que se puede disfrutar en el proceso. Somos esa persona que nos salva y salva a nuestro niño interior para poder avanzar y disfrutar de esta vida en la cual estamos presentes aquí y ahora. Vamos a utilizar los conductos de nuestros elementos de tierra para conectar con nuestra raíz interna, por donde sus pies caminen. Vamos a pensar, aunque muchas veces el proceso sea doloroso, nos vamos a enfrentar a ello. Nos vamos a enfrentar a ese recuerdo, a ese momento doloroso, con elemento de paz en vela blanca y fuego que transmuta. Vamos, mientras disfrutamos de esta sesión, vamos a enfrentarnos
aquello que ha permanecido durante años dentro de nosotros. Vamos a identificarlo para aprender a perdonar, perdonarnos y soltar. Cada individuo vive su proceso. No vivamos en la queja, en el reproche, que son cosas que no van a cambiar nuestro yo actual. Compartamos en esencia y soltemos sin el ego. Vamos a identificar eso. Vamos a acariciar cada proceso. Muchas veces podemos hacer el reconocimiento de estos factores por nosotros mismos, pero la mediación, el camino, lo podemos recorrer con autoayuda, desde libros, podcasts, formas en cómo superarnos, superar traumas, o con ayuda de los profesionales en el área de psicología, psicoanálisis, los terapeutas. Nunca es tarde para poder comenzar. Nunca es tarde para poder sanar. Nunca es tarde para volver a comenzar. Reenfocarnos las veces que sea necesario. Muchas veces poder conectar con nosotros son pequeños golpes internos en nuestra mente que se repiten una y otra vez y nos irán mientras le demos un tratamiento o un proceso en el cual le permitamos abrir camino a que se vaya. Vamos a soltar. Respiramos profundo. Esos procesos internos hacia el externo para poder trabajarlos, al igual que una contractura desde el interior para poder sanar nuestro exterior y que ello nos conlleve al bienestar y tranquilidad. Muy bien, vamos ahora a trabajar nuestra matriz, que es la conexión directa con madre.
En este caso nos vamos a apoyar en nuestro elemento de madera, que también va a favorecer a la oxigenación de nuestra piel. En las mujeres también este elemento e instrumento nos ayuda. Es como una pequeña lipoescultura en donde las cápsulas de lípidos se pueden liberar. Realizamos esto por unos minutos. Llevando hacia el centro de nuestro vientre. Y repetimos el proceso del lado contrario. Muy bien, vamos a trabajar el lado contrario, para el cual vamos a colocar un poco de aceite para no lastimar la piel. En este caso estoy utilizando un aceite de almendras, no solo para alimentar la piel, sino también porque la almendra es conocido como una de las cápsulas de amor y nutrientes para el alma, no solo por sus capacidades nutricionales para nuestro cuerpo. Así lo conocemos muchas veces en la cultura andina. Vamos dando forma, siguiendo la silueta. Y vamos generando todo hacia el centro del abdomen o nuestro vientre, donde concentraremos el trabajo. Realizamos esto por unos minutos más. Para poder llevar todo al centro. El vientre, que desde nuestra formación, desde la primera cédula, estuvo conectado por nuestro cordón umbilical a madre. A todos los nutrientes esenciales de vida y del espíritu. Porque las cosas del embarazo, el entorno durante el embarazo, afecta a ese ser que llevamos dentro. Procesos involuntarios que inconscientemente influyen en nuestra conducta, en nuestra personalidad.
Ahora vamos a trabajar en la parte anterior del cuerpo, centrados en el vientre. Muy bien. Con todo aquí en el centro. Es muy indispensable si las personas que creen en la energía, en lo que somos, podrán sentir como un nudo en el vientre. Y aquellos que no, pues de igual manera, a veces el cuerpo lo maneja, se presenta como infecciones estomacales, problemas gastrointestinales, que de una u otra forma el cuerpo se manifiesta y nos habla antes de llegar a un punto final de enfermedad. Siempre nos da señales con síntomas. Muy bien. Aquí vamos a conectar. Utilizar un conector de nuestra madre naturaleza, que nace como fruto desde la raíz de un árbol. Para poder remover todo aquello que esté doliendo, que esté afectando. Para poder liberar. Que el fuego transmute, que el fuego nutra. Vamos a alimentar con pétalos de amor. Haciendo una ligera danza. De manera suave. Seguimos la dirección de los intercostales hacia la parte superior, llevando al corazón. Subimos todo aquello acumulado desde nuestra ingle hacia la parte superior. Respiramos profundamente. Soltamos suave. Vamos llevando, nutriendo y soltando. Desentrañando con amor desde nuestro interior. Llevamos todo eso hacia la parte superior. Guiamos y llevamos.
Para culminar esta parte, esta área, vamos primero a limpiar nuestra matriz de contactos, de pasado, de personas. Vas a purificar tu matriz y el fuego te ayudará a transmutar. Respiramos. Muy bien. Con esto, y ahora con nuestra matriz limpia, vamos a alimentar con amor de hoy en adelante todas las relaciones afectivas e intercambio de energía. Personas con las que hablamos, con las que interactuamos, van a ser relaciones sanas desde nuestras decisiones. Aunque en el proceso perdamos a mucha gente, nos alejemos de otras, todo será necesario para nuestro bienestar. No hay proceso sin dolor, pero no hay que huir de él, sino enfrentarlo, sanarlo, abrazarlo y construir desde lo aprendido. Es lo que deseo para ti. Y mientras el fuego va consumiendo y alimentando con nuevas expectativas, con nuevos sentimientos, quita los malos y te alimenta de los buenos. Vamos a ir hacia la parte superior, al área del pecho, al área del corazón. Vamos a trabajar a esta parte con mucha delicadeza y mucho amor. Vamos a pasar desde el pétalo que limpie, nutra, vamos a decirle a nuestro corazón que lo amamos, que abrazamos lo que sentimos, lo que pensamos, que gracias a él que alimenta nuestro cuerpo, gracias a nuestra mente que se encarga de funciones al mismo tiempo para poder mantenernos con vida, que los vamos a cuidar, que los vamos a alimentar por nosotros y para nosotros. Muy bien. Para esta parte, la recta final de este masaje y esta sesión, vamos a sentir la suavidad de cada hebra conectada con nuestro cerebro, con nuestra mente. Vamos a arrastrar con lo dicho el corazón. Permitimos la liberación. Nos concentramos en los sonidos mientras respiramos profundamente. Nuestros pétalos siguen alimentando el roce de nuestra piel.
que liberen de dolores de cabeza, que no duelan así. Soltamos los pensamientos negativos. Y alimentamos todo lo bueno para nosotros. Todo lo bueno para nosotros. Todo lo bueno nos merecemos. Somos nuestro mejor proyecto. Somos nuestro más bello arte. Somos nuestro mejor regalo. Y no desde el ego, sino desde la humildad. Somos seres fuertes que para estar aquí de pie tuvimos que nadar desde momentos previos a la concepción. Tuvimos que pelear, llegar muy rápido para poder llegar a la matriz, para poder ser formados. Somos seres de fuerza innata para poder estar aquí. Seres de valor. Seres de amor. Somos merecedores de amor. Y dadores de amor. Muy bien. Esto ha sido lo que hemos podido brindar para el día de hoy en el masaje. Espero les haya gustado mucho. Nati y yo les decimos hasta una próxima vez.